Y quizá el caso más evidente de biografía que hay, y más larga, diría, son los evangelios. En los evangelios encontramos la biografía del Señor Jesús. Y cada uno de ellos tiene un motivo y un destinatario diferente. Mateo encontramos que es un evangelio que está dirigido a los judíos. Y por eso empieza con una genealogía, con una explicación de toda la familia que tuvo el Señor Jesús, empezando por Abraham, el patriarca, y por David, el rey por excelencia para los judíos. Marcos nos presenta un evangelio que está dirigido hacia aquellos que vivían en el Imperio Romano y presenta a Jesús como el rey que voluntariamente decide hacerse un siervo y sufrir para rescatar a aquellos que se habían perdido. Lucas tiene como enfoque, como su destinatario, a aquellos que eran griegos y presenta a Jesús, ya que los griegos tenían esta idea del hombre perfecto, del ser humano, pues sin ningún fallo, presenta a Jesús como el hombre perfecto que no falló en toda su vida y vino a rescatar a los perdidos, a rescatar a los imperfectos. Y Juan, por último, no tiene un destinatario tan fijo, escribe a todo el mundo en general y quiere presentar a Jesús como alguien que es verdaderamente humano y alguien que es verdaderamente divino. Alguien que en su naturaleza están las dos partes y que solamente creyendo en Él se puede alcanzar salvación. Así que tenemos 4 evangelios, 4 biografías autorizadas por el Espíritu Santo de Jesús con 4 destinatarios diferentes. El pastor Sugel Michelén dice: los evangelios no están interesados en presentar una narración exhaustiva de la vida del Señor, sino más bien quiere hacernos entender cómo encaja la persona de Jesús en todo el contexto de la historia de la narración. Así que podemos decir que los evangelios son biografías teológicas, es decir, que presentan detalles para hacernos entender el propósito redentor de la vida, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús. Así que si Dios quiere, de aquí en adelante, cada 15 días, nos iremos adentrando en el Evangelio de Juan. Veremos cómo el Señor Jesús, hoy vamos a ver cómo Juan presenta a este Jesús humano y divino, le veremos cómo se relaciona con personas importantes de la sinagoga como Nicodemo, veremos cómo se acerca a una mujer samaritana de la que los judíos no querían saber nada, le veremos en su sufrimiento y le veremos en su resurrección. Así que, si me queréis acompañar, vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 1, y leeremos los 5 primeros versículos. Juan 1, del 1 al 5. Cinco versículos que dicen tantísimo del Señor Jesús. ¿Sí lo tenéis? ¿Sí? Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. El texto empieza con 3 palabras: en el principio. No sé si a vosotros os recuerda a algo estas 3 palabras. En el principio. Si vamos al principio de todo de la Biblia, Génesis 1:1, dice el texto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. En el principio. No creo que sea casualidad que Juan empiece con estas palabras y que nos lleve directamente a las palabras que encontramos escritas por Moisés en Génesis. No creo que sea una casualidad. Cuando vemos el libro de Mateo, como decíamos, se nos presenta una genealogía del Señor Jesús, desde Abraham hasta su nacimiento. Cuando vemos Lucas,
No se nos presenta una genealogía como tal, pero sí que se nos explica la historia de Juan el Bautista, de su nacimiento, que era el primo del Señor Jesús, y del nacimiento de Jesús. Se nos va a su origen, y Juan también quiere irse al origen del Señor Jesús. En el principio era el Verbo. En Génesis 1:1 el Verbo ya era. El Verbo ya existía. Por lo tanto, ya no quiere presentarnos a Jesús solamente como alguien que nace en esta tierra. Nos lo está presentando como alguien que existía en la eternidad, que existía ya en el principio. Cuando pensamos en los verbos que se usan en las frases, su función básica es dar vida a una frase. Podemos decir que hay un coche rojo, y bueno, sabremos que existe un coche que es rojo, pero es un coche que está muerto en sí. Pero en cambio, si hablamos de que hay un coche rojo que viaja por la carretera, de repente ese coche ha cogido vida, de repente está yendo de un sitio a otro, se está moviendo. Así que vemos que los verbos dan vida a las oraciones. Así que no es casualidad que a Jesús aquí se le llame el Logos, se le llame el Verbo, se le llame la palabra. Y se nos dice que el Verbo existía ya desde el principio, que fue encargado de dar vida a todo aquello que se iba a crear. Dijo Dios en Génesis 1:3, sea la luz, y fue la luz. Vemos que Dios no hace nada con sus manos, que lo dice, que habla. Es el Verbo actuando. Y esto nos tiene que llevar a una gran verdad. Cristo, el Verbo, no fue alguien creado. A Jesús no le ha creado nadie. Él existía desde el principio. En el principio el Verbo ya era, ya estaba. Ya era una realidad. Antes de que los segundos, los minutos, las horas, los días, antes de que el tiempo, como nosotros lo concebimos, existiera, Jesús ya existía. El Verbo ya era en la eternidad. Y esto debe crear en nosotros asombro, porque Dios está por encima de todas las normas. Dios está por encima de las limitaciones que nosotros tenemos. Él es mucho más grande que nosotros. Y esto debe crear en nosotros humildad al acercarnos a Dios. Debe recordarnos que Él es mucho mayor. Podemos estar contentos de tener al Verbo accesible, de poder acercarnos a alguien que es infinitamente superior a cualquier otra cosa que existe en la tierra. Porque Cristo no solamente fue un hombre mejor que nosotros, no solamente fue alguien que fue más perfecto que nosotros y que no falló, fue alguien muy superior a nosotros, infinitamente superior. Así que cuando vemos a Dios, solamente debemos vernos como alguien que necesita misericordia, porque Dios es infinitamente más grande, porque es infinitamente más poderoso. Así que al vernos nosotros como seres chiquititos, solamente podemos acercarnos a Él y decir, Dios, ten misericordia de mí, por favor, ten misericordia. Así que, sabiendo que el Verbo existe en la eternidad, antes de que todo existiera, Juan nos dice, y el Verbo era con Dios, estaba con Él. Y quiere presentar Juan la idea de compañerismo, la idea de unidad, la idea de cercanía. Así que tenemos un Verbo que era y un Verbo que era con Dios. En Génesis 1, ya al principio de todo, encontramos, si miramos la versión hebrea, que a Dios se le presenta como Elohim. La palabra Elohim se utilizaba para hablar de los dioses, pero hablaba de un Dios plural. Si no me equivoco, sería solamente Él. Pero vemos que presenta la idea de un Dios que es único, pero que a la vez es plural. Así que Juan quiere presentar al Verbo como alguien que está en perfecta comunión y en perfecta unidad con Dios. No solamente nos presenta a un Dios eterno, sino también a un Dios que es relacional, un Dios que quiere tener relación consigo mismo y con todo aquello que Él creó. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, una vez más, Dios lo dijo, Dios habló, Dios pronunció palabras, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hagamos. Si solo estaba Dios, ¿con quién estaba hablando Dios? ¿No? Hagamos, yo puedo decir voy a hacer esto, pero si digo hagamos, os estoy involucrando a todos vosotros en lo que vamos a hacer. ¿Con quién estaba hablando Dios?
Claramente está hablando de una pluralidad. Tanto el Padre como el Verbo como el Espíritu Santo estaban presentes en toda la creación. Dios el Padre habla, el Verbo actúa y el Espíritu Santo produce. Vemos una unidad perfecta. Y toda persona está hecha a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, aunque todos hemos sido creados con un principio, fuimos creados para no tener un fin. Fuimos creados para, igual que Dios, ser eternos, para no morir. Pero lamentablemente, el pecado lo destruyó todo. El pecado hizo que nuestra vida en la tierra tuviese un fin. Pero aquel que está con Jesús puede tener seguridad que aún después de este fin hay mucho más, que no estamos hechos para morir. Y no solo eso, sino que además Dios nos ha hecho para relacionarnos. Dios no nos ha creado para vivir solos. Nos ha creado con la necesidad de buscar compañía, de crecer en familia, de crear sociedades, pero además nos ha creado con la necesidad de tener relación con Él. Y aquí hay una pregunta, porque el Verbo estaba con Dios, pero ¿estás tú con Dios? ¿Te relacionas diariamente con Dios? ¿O Dios está en un sitio y tú estás en otro bien distinto? ¿Dónde estamos cada uno de nosotros? Adán y Eva, cuando fueron creados, estaban en relación directa con Dios. Se nos dice en Génesis 2, si no recuerdo mal, que Dios se paseaba por el huerto. Pero cuando pecan y escuchan a Dios, ¿qué es lo que hacen? Esconderse. La relación que había creada y que Dios quería tener se desvanece. De repente se ha roto. Y Adán y Eva se esconden, sienten vergüenza y se tapan con hojas de higuera. El pecado lo estropeó todo. Pero Dios en Génesis 3 prometió que iba a venir alguien que iba a resolver el problema del pecado, que iba a haber alguien que iba a resolver el problema de enemistad que tiene el ser humano con Dios, y ese alguien es Jesús. Ese alguien es el Verbo que Juan nos está presentando, porque solamente a través de Jesús nosotros podemos relacionarnos con Dios. Solamente a través de Jesús nosotros podemos relacionarnos entre nosotros, y solamente a través de Jesús podemos estar a bien con la naturaleza, porque Dios creó todo perfecto. Y Él es el que hace que nos relacionemos. Y sobre la identidad de este Verbo, se nos dice, el Verbo era Dios. Y el versículo 2, este era en el principio con Dios. Aquí se plantea un misterio, algo que al menos a mi mente me cuesta entender. Algo que es muy claro en toda la Biblia, pero que al menos, pues yo soy un poco cortito y me cuesta pillar a veces las cosas, pero que debe ser nuestra fortaleza. Creo que debemos huir de la idea que presentan los testigos de Jehová de este texto, en el que ellos dicen que el Verbo era un Dios. Así de esta manera, Dios con D minúscula. Así de esta manera cogen y colocan a Jesús como alguien entre el ser humano y Dios, como un semidios, como alguien que es superior a nosotros, pero es inferior a Dios. Pero claramente Juan está diciendo que el Verbo era Dios. A través de toda la Biblia vemos, sobre todo en el Nuevo Testamento, que el Hijo es diferente al Padre y que el Espíritu Santo es diferente al Padre y es diferente al Hijo, pero cada uno de ellos siguen siendo Dios. No pierden esta realidad. A veces he intentado ilustrar esto con el agua, que el agua puede ser gaseoso, puede ser líquido o puede ser sólido. Pero el problema de esta ilustración es que si comparamos al Espíritu Santo con el vapor, a Jesús con el líquido y al Padre con el hielo, es que el agua tiene que estar en uno de los tres estados, no puede estar en los tres a la vez. Pero Dios no es alguien que tiene diferentes máscaras y según en qué momento se presenta como el Espíritu Santo, según como el Hijo o según como el Padre, sino que es uno con tres personas diferentes. Como os digo, esto es difícil de entender para nuestra mente, pero es una realidad que se nos presenta en la Biblia. Cuando el Hijo actúa, el Espíritu Santo no deja de existir, sigue existiendo. Cuando el Padre actúa, el Hijo no deja de existir. Quizá el ejemplo más claro lo vemos cuando Jesús es bautizado.
Vemos como Jesús es bautizado por Juan el Bautista, el Hijo está ahí presente, se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, ahí vemos al Padre y vemos que una paloma desciende, que es el Espíritu Santo. Una imagen que nos presenta a las tres personas de Dios revelándose en el mismo momento. No hay ninguno que deje de existir, los tres están ahí. Aunque no es el tema central, y tampoco nos vamos a parar porque esto requeriría de mucho tiempo, ver muchos textos, pero esta es una verdad fundamental de la Biblia. Y Juan la quiere presentar aquí. El Verbo es Dios. Jesús es Dios. Y aunque de alguna manera que tampoco llegamos a entender, el Hijo se supedita a la voluntad del Padre en obediencia y el Espíritu Santo también se somete a la voluntad del Hijo en obediencia y voluntariamente, cada uno tiene sus roles, pero los tres son Dios. Y nos presentan a un Dios perfecto. Así que Jesús, cuando estuvo en la tierra, era un ser divino. No era un semidios, no era Hércules, era Dios mismo, eterno, perfecto, inmutable. Era Dios encarnado. Y cuando ascendió al cielo, seguía siendo Dios igualmente. Así que Juan quiere presentar al Verbo como el que es eterno, como el que quiere relacionarse y como el que es verdaderamente Dios. ¿Y qué es lo que hace este Verbo? Dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Génesis 1 nos explica esto, como todo lo que ha sido creado fue creado en 7 días. Sería un gran error creer que es solamente una manera de hablar cuando en Génesis 1 vemos que se nos presenta cada día de la creación como Dios dijo. Dios dijo que fuese la luz y fue la luz. Dios dijo que la tierra diese plantas y salieron plantas. Dios dijo, Dios habló. En los primeros 7 días de la existencia de nuestro universo, el Verbo actuó creando vida. El Verbo estaba en esos días haciendo que todo existiese. Y todas las cosas fueron hechas por Él. Jesús es el autor de la creación. Él es el que ha hecho que todo lo que exista. Él es el que ha hecho que nosotros estemos hoy aquí. Así que cuando pensamos en cualquier creación, imagínate, no lo sé, una empresa de ropa, de tecnología, de edificios. En todas tiene que haber alguien que antes de ponerse a construir piense cómo va a ser. Si hay que construir un edificio, necesitamos un arquitecto que nos haga los planos, que nos haga los cimientos, que planifique cómo va a ir cada habitación, qué paredes tienen que ser paredes maestras para que no se caiga. Si hablamos de una empresa de ropa, pues se necesita un patronista que haga el patrón de la ropa antes de decidir y de ponerse a cortar pues los tejidos. Sería absurdo coger y que alguien dijese, ostras, voy a hacer una camiseta y se ponga a cortar sin medir, sin decidir cómo va a ser el tiro. Es necesario que sea así. Alguien que quiera hacer un ordenador necesita decidir, pues voy a comprar esta pieza, voy a comprar el procesador, cada pieza que hay dentro de él para que al unirlas todas funcione. Si no, si se deja alguna, el ordenador nunca funcionará. El ser humano necesita sus manos para crear. Pero en cambio Dios solo necesitó su palabra. Solamente le bastó con decir, sea, y entonces fue hecho. El Verbo ha creado todas las cosas, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Absolutamente todo ha sido creado por su palabra, y esto se demuestra en la perfección. ¿Sabes lo difícil que sería inventar el cuerpo humano? Hay una perfección dentro nuestro que ni un reloj suizo, el más caro del mundo, puede tener. Cada parte, por pequeñita que sea de nuestro cuerpo, tiene una función que llevar a cabo. Y en el momento en que una falla, todo se cae. Hace una semana leí un domingo, creo que fue la semana pasada, una entrevista a era un científico, y hablaba de las casualidades que se tuvieron que dar para que en el Big Bang, pues de la nada se creasen
pues unas células que explotaran y se creara todo lo que existe. Y cuando hablaba de tantas posibilidades, digo, es que es más difícil creer que todo eso ocurriera que creer que hay alguien que lo ha creado. Es que es más difícil creer que se diesen todas esas casualidades antes de creer que existe un Dios. De verdad hay que tener más fe para creer eso que para creer que hay un Dios que existe. Es difícil de entender, porque para que algo exista necesita que haya una inteligencia detrás. Si vamos ahora a ver un jardín, todo bien cortado, y yo te digo que los jardineros no existen, me vas a decir, hombre Ángel, es bastante evidente que sí, porque las plantas crecen y se vuelven locas, y se pierden las figuras. Tiene que haber un jardinero que haga que las plantas tengan su forma. Para que pueda haber esta perfección en el universo, tiene que haber habido alguien que piense, tiene que haber habido alguien que cree, tiene que haber habido alguien que diseñe. Y Juan nos está diciendo, este es el Verbo, este es Jesús. Y no solamente el Verbo es el creador, y por tanto se entiende que poderoso para crear, sino que además el Verbo era necesario que estuviese. Dice que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que el Verbo no solamente lleva a cabo el acto de creación, sino que Él es el motivo por el que todo existe. Y esto choca muy de frente con la sociedad en la que vivimos. Incluso creo que dentro del mundo cristiano hay una idea y un pensamiento muy grande acerca de lo importantes que somos, de lo buenos que somos. Ayer escribí un tuit porque pensando, vivimos en una sociedad que se está yendo al garete. Lo creo de verdad. ¿Por qué hace 50 años, no hace falta irse mucho más allá, los matrimonios duraban tanto y hoy en día se destrozan con tanta facilidad? Bueno, una de las cosas, creo que esta sociedad nos está diciendo, mira, busca tu bienestar. Tú tienes que ser feliz. Por encima de todo, por encima de cualquier cosa, sé feliz. Así que si estás casado y de repente no eres feliz, divórciate y busca la felicidad. ¿Y sabéis algo? Si quieres destruir en la sociedad, destruye las familias. Cárgate las familias y te cargarás la sociedad. Y cuando se nos vende por activa y por pasiva que yo soy el centro de todo y que yo tengo que ser feliz, mi familia se destruirá. Porque voy a dejar de pensar en mi mujer y voy a empezar a pensar solamente en mí. Y cuando las familias se destruyen, cuando los padres dejan de pensar principalmente en los hijos, cuando los hijos dejan de pensar principalmente en los hermanos, cuando los hijos dejan de pensar en los padres, cuando dejamos de ser personas que nos preocupamos por los demás para preocuparnos por nosotros mismos, la sociedad se destruye, nuestro ego crece y no hay más que ver el camino que lleva esta sociedad. La hipersexualización que se está enseñando cada día más en los colegios, el cambio de roles entre hombre y mujer. Lamentablemente, esta sociedad se está yendo al traste. Ideas como te tienes que amar a ti primero para amar a los demás no están en la Biblia. Aunque haya gente que lo diga, no está en la Biblia. Jesús dice, ama a los demás por encima de lo que te amas a ti. Ama a Dios por encima de todas las cosas. Ama a tus enemigos, aunque no se lo merezcan. Mira, si Cristo no hubiese existido, nada de lo que existe valdría. No estamos aquí para lograr nuestro propósito en la vida. No estamos aquí para autorrealizarnos. No estamos aquí para ser muy felices en todos nuestros logros. Y no digo que no haya que intentarlo, está bien tener objetivos en la vida. Pero la realidad es que si Jesús no existiese, nosotros no existiríamos. Por lo tanto, Él es el centro de todo. Él es el motivo de toda la creación. Y creer esto es vital para entender quién es Dios, quién es Cristo y quién es el Verbo que Juan nos está presentando. Él es el creador de todo, Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todo se sostiene en Cristo, absolutamente todo. Escuché hace poco una frase que me llamó la atención. Decía, mira, tú eres inmortal hasta que Dios decida lo contrario. Y es verdad, todos estamos viviendo eternamente hasta que Dios diga, se acabó tu momento aquí.
Aun si Dios hubiese decidido que vamos a morir de un pistoletazo, alguien tendría que disparar esa pistola y no la dispararía hasta el momento en que Dios decida que la tiene que disparar. Todos somos eternos hasta que Dios dice lo contrario, porque Dios es el que sostiene todas las cosas. Él es el que las sustenta. Todo está sujeto a Jesús. Cristo no solamente es el Creador, no solamente ha dado vida, Él es el que lo sostiene. Y si confiamos en el Verbo, si confiamos en Jesús, da igual lo que pueda pasar, será bueno, porque el Verbo es bueno, porque Dios es bueno. Hasta aquí Juan nos ha presentado a este Verbo eterno, un Verbo que está en comunión con Dios y se relaciona con Dios, que es completamente divino y que es no solamente el creador de lo que existe, sino el que lo sustenta. Y ahora sigue describiéndonoslo. Dice, en Él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Dos ideas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Volviendo un poco a toda la creación y a todo el universo, lo que hace especial al planeta Tierra respecto a otros es que está en una posición perfecta en el universo para que le llegue la luz y el calor necesario para que pueda haber vida. Una vez más, el que crea que esto es casualidad, pues bueno, allá él. Pero es difícil creerlo. Si no hubiese luz, bueno, no sé si alguna vez has intentado tener una planta en una habitación en la que no hay nada de luz. ¿Qué es lo que le pasa? Por mucho que la riegues, que se muere, ¿verdad? Se acaba muriendo. La luz y el calor son imprescindibles para que pueda haber vida. La vida proviene de la luz, así que si no hay luz, las plantas mueren, los animales mueren y el ser humano muere. Necesitamos de la luz. Por eso Juan dice, en el Verbo estaba la vida. Y tanto es así que solamente su soplo fue capaz de crear todo. Salió de su interior, del interior de Dios salió toda la vida que existe. Solamente su palabra fue necesaria. Y esta vida vino a ser la luz de los hombres. La luz que podía hacernos crecer. Cuando Adán y Eva pecan, todo se convierte en tinieblas. De repente la oscuridad ocupa todo. Dice el rey David en el Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. En Dios está la vida y en su luz podremos ver la luz. Isaías 45:22, miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay nada más. Mira, yo no sé cómo es tu alrededor, si hay luz o hay oscuridad. Pero Jesús dice, mírame a mí en la cruz y verás la luz. Mírame a mí y tendrás vida. Ven arrepentido de tus pecados y te daré un corazón nuevo. Mírame a mí y sé salvo, porque yo soy la luz verdadera. En las últimas semanas, hace ya 3 o 4, acabó una serie muy conocida, Juego de Tronos. No sé cuántos habéis oído hablar de esta serie. ¿Sí? Siempre ha habido un fenómeno fan, por así decirlo, de cuando algo pues, se hace muy famoso, que la gente lo sigue, pero yo creo que nunca lo ha habido a tan grande escala como ha habido en esto. Y el día que se emitía en Estados Unidos el último capítulo, yo lo confieso, yo no entré ni en Instagram, ni en Facebook, ni en Twitter, porque no quería enterarme de nada de lo que pasaba en ese capítulo. Quería verlo y disfrutarlo. Esto es lo que hoy en día se llama spoiler, que alguien te cuente algo que va a pasar en una película o en una serie o algo así. Yo recuerdo, y yo creo que los menores de 30 no vais a saber ni de lo que hablo, pero los mayores sí, de una revista que mi madre compraba cada semana que se llamaba Teleprograma. ¿Os acordáis, los más mayores? El Teleprograma era una revista que te enseñaba toda la programación que había durante la semana.
No podíamos verlo en internet, el teletexto no existía aún, y yo recuerdo que cada semana la abría para ver qué partido de fútbol daban el sábado. A ver si tenía suerte y daban el Barça y podía verlo en casa, porque era el único partido que se daban. Y recuerdo que con todo este fenómeno de Juego de Tronos, apareció una revista por ahí de teleprograma en la que anunciaban que Chanquete moría. Una semana antes. Si esto pasa hoy en día, bueno, lo que le hubiesen hecho a esta pobre revista y al que lo hubiese dicho, la gente se hubiese vuelto loca. ¿Y sabéis algo? Juan nos quiere hacer un spoiler en su texto. Nos quiere contar algo que va a suceder. Dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria a Dios. Las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz siempre permanece. Las tinieblas aparecieron cuando Satanás se rebeló contra Dios, pero la luz venció. Las tinieblas intentaron vencer crucificando a Jesús, pero la luz venció. Y las tinieblas con el anticristo intentarán vencer, pero Jesús volverá y la luz vencerá. Jesús siempre gana. Jesús siempre gana. Llegará el día en que no haga falta ni sol, ni luna, ni electricidad, porque la gloria de Dios, su luz, cubrirá toda la tierra. Él será nuestra luz. Mira, da igual lo pecador que pueda ser una persona. Da igual lo grande que puedan ser sus tinieblas. La luz de Jesús es superior. Da igual al problema que estés pasando. Da igual lo oscuro que veas el futuro. La luz de Jesús es suficiente. La luz de Jesús es mayor. Cristo siempre gana. Cristo siempre vence. Esta semana me preguntaban acerca de la maldad, que parece que la maldad de este mundo es demasiado grande, que parece que la oscuridad está gobernando todo. Pero mira, da igual que parezca que Satanás gana terreno, da igual que parezca que Satanás está gobernando todo, Cristo es el vencedor. El Verbo es la luz verdadera. Dirá Pablo en Romanos 8 del 37-39, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, por lo tanto, es decir, la consecuencia de esto es que estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria sea a Cristo. Porque no hay nada ni nadie que nos puedan separar de la luz. Y mira, da igual cómo de grande sea la oscuridad. ¿Sabes algo? Cuanto más grande es la oscuridad, más brilla la luz. Cuanto más oscuro está una habitación, más brilla una cerilla, aunque sea un fuego muy chiquitito. Da igual lo oscuro que esté esta sociedad, la luz de Cristo siempre va a brillar. Y lo va a hacer a través de nosotros, que somos la luz de este mundo, de su iglesia. Mira, este es un gran spoiler. La luz de Cristo siempre gana. Y podemos estar seguros, podemos estar tranquilos. Da igual lo oscuro que esté todo, la luz de Jesús prevalecerá. Nunca será vencida. Acabo ya. Juan quiere presentarnos a Jesús de una manera bien distinta al resto de los evangelios. No comienza en su nacimiento en esta tierra. Se va al principio de todo. Y nos presenta a un Dios que es eterno, a un Verbo con una identidad relacional, a un Verbo que es Dios mismo, a un hombre divino. Nos presenta a la vida y nos presenta a la luz de los hombres. Y mira, esto debe ser algo impactante para quien hemos puesto nuestra fe en Jesús, porque si Él es la vida y Él es la luz, entonces Él es suficiente.
Entonces Jesús, basta. ¿Quién eres tú? Como dije el viernes pasado, si tuvieras que definirte en una frase, ¿quién dirías que eres? Bueno, yo soy Ángel, tengo 34 años, estoy casado y trabajo de informático. Esto dice mucho acerca de quién yo creo que soy. Mi identidad está en mi edad, más o menos, en que estoy casado y que trabajo de informático. ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué es lo que te define? Porque si lo que te define es tu trabajo, soy informático, el día que me echen mi mundo se va a venir al suelo. Se acabó mi vida. Depresión. Si mi identidad es mi mujer, si Dios quiere llevársela, se acabó mi vida. ¿Ahora qué hago sin mi mujer? Si mi vida tuviese hijos y fuesen ellos, ¿qué pasaría si me fallan? ¿Qué pasaría si toman un camino que yo no quiero? Pero cuando nuestra identidad es la vida y la luz de Jesús, entonces nuestra vida cambia radicalmente. Porque nuestras situaciones de alrededor pueden ser mejores o pueden ser peores. Son cambiantes cada día, pero Jesús no cambia. Jesús es el mismo que Juan está presentando, el que era en el principio, el Verbo. Mira, necesitamos poner nuestra identidad en Jesús. Necesitamos que cuando alguien nos diga ¿quién eres?, nuestra respuesta sea soy un hijo de Dios. Porque eso es lo que no va a cambiar en toda nuestra vida. El resto de cosas cambian. Vamos cambiando cada día y cada año que pasa de nuestra vida. Pero Jesús no cambia nunca. Y Juan nos está presentando cuál es la identidad del Verbo. El Creador, el perfecto, el que se quiere relacionar contigo. Y hoy Jesús nos dice, ven a relacionarte conmigo. Ven a buscar la vida. Ven a por la luz que tu vida necesita. Así que, ¿qué os parece si hoy nos acercamos a la luz que nadie va a poder apagar? Si hoy venimos con nuestras tinieblas a la luz, sabiendo que en Él vamos a encontrar vida. Y le podemos decir, Jesús, eres maravilloso. Jesús, eres diferente a todo lo demás que hay en esta tierra. Jesús, tú eres mi vida y quiero que seas mi identidad. Vamos a cantar una canción y luego, pues, como siempre, a tener un tiempo de poder alabar al Señor, de poder bendecirle, de poder decirle, te queremos, Señor, porque tú eres nuestra vida, porque tú eres nuestra luz. Y mira, si no has disfrutado nunca de esta luz y de esta vida, hoy es un buen día para que vayas y digas, Jesús, quiero conocerte. Perdón por todo lo que te he ofendido. Perdóname y hazme disfrutar de la verdadera vida. Vamos a cantar y luego a tener un rato de alabar al Señor, de alabar al Señor, de alabar al Señor, de alabar al Señor, de alabar al Señor.